la salud mental. Está endemoniado, es que está endemoniado, es que le dio la demoniera. Hay ideas de suicidio en algunas personas, no quiero vivir, mejor no hubiera nacido. Bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Produce Decom y PUC Villanueva Casanare Central. Hola, hola, bendiciones a todos. Bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Preguntas de esta generación. Hoy estamos en compañía del pastor Jairo García. Bienvenido, pastor. Gracias, Danielita. Gracias a todas las personas que están siguiendo el canal de IPUC Villanueva Central. Cada viernes con contenido diverso. Hemos intentado que quincenalmente traigamos un tema bíblico, un tema pastoral, y que el siguiente hayan personas contando su experiencia personal, sus testimonios de vida y cómo nos han edificado esos testimonios también. Así es. Bueno, hoy venimos con un tema muy lindo, también muy interesante para todos, porque todos en algún momento vivimos este tema, y es la salud mental. Es un tema, una pandemia, podríamos decir, una epidemia ahora mismo después del tema del COVID. Creo que la salud mental es una de las situaciones que más está ocasionando enfermedad y malestar en los seres humanos. Bueno, antes de iniciar con las preguntas, yo quiero leer un pasaje bíblico muy lindo, y es: para nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Bellísimo texto, de verdad que debiéramos tenerlo como un lema a todas las personas. Eso evitaría que nos enfermáramos tanto, creo que del afán y de la ansiedad, y como decían nuestros abuelos, del afán no queda sino el cansancio. Bueno, ya leímos este texto bíblico, y a mí me gustaría saber, como sé que a muchos también, ¿qué nos enseña la Biblia sobre la salud mental? Es más de lo que pensamos. Textos que hablan específicamente de malestares mentales o de salud mental. Echa toda tu ansiedad sobre él. Sabemos que la ansiedad es una manifestación de una anomalía que tenemos o que se puede dar en la mente. Así es. Incluso se llama clínicamente trastornos de ansiedad, ¿no? Porque todos tenemos ansiedad en algún momento. El problema es cuando se genera un trastorno en la ansiedad. Pero de las cosas que más me impacta en la Biblia es un episodio de un paralítico que tenía, y quiero que nos lo imaginemos. Él está lisiado hace 38 años. Lo llevan a un estanque que no es lo que te imaginas, pues el sitio más bello y limpio, sino que dicen los historiadores que era sucio, había indigencia alrededor, cartones donde dormían la gente. Era devastador, era triste ir al estanque, pero iban los necesitados porque tenían una idea religiosa que tenían, que un ángel descendía de tiempo en tiempo, y el que descendía al estanque quedaba sano de cualquier enfermedad. Yo pregunto, ¿cómo se sentía mentalmente y en sus emociones y en su salud un paralítico que solo veía ver a personas que se sanaban? ¿Cuál sería el grado de frustración del paralítico? A tal punto que cuando el Señor le dice que si quiere ser sano, que lo único que tiene que hacer él es responder sí o no, él no responde sí o no. Él de una vez bota todo su problema que tiene, toda su situación, y dice: no, es que cuando yo quiero meterme, otros que sí caminan vienen y se meten antes que yo. No. O sea, él está en su mente mal, está afectado, está frustrado, y lo único que tenía que responder era sí o no, no más. ¿Quieres ser sano? Sí o no. Pero mira, cuando Jesús lo sana, porque él ni siquiera tiene que meterse al estanque, no era el estanque, es Jesús el del poder. Así que Jesús le dice: ya levántese, tome su lecho, o sea, no va a dejar eso acá que de pronto le da por volver otra vez, tome sus cartones y váyase, recoja esa cama y váyase. Y sí, esa persona, creo yo firmemente, que no fue sanada solo físicamente, sino que fue sanada en su mente,
fue sanada en su corazón, Así al es. punto de salir feliz y gozoso. Entonces, la Biblia sí tiene más contenido del que pensamos acerca de la salud mental. De personas con situaciones mentales, que creo que de pronto me lo preguntas, pero se me viene ahora mismo el salmista algún día en una situación tan terrible. Él escribe varios salmos estando en temas de ansiedad y depresión. Uno es definitivamente yo soy un pecador desde el vientre de mi madre, el Salmo 51, o uno donde dice, ¿quién quisiera y quién pudiera que Dios me diera alas como de águila para salir volando? O sea, eso que usted dice, trágame tierra ahora, sí. El salmista decía, dame alas para yo como que salir volando de acá. Es muy fuerte, pero sí encuentra uno muchas personas en la Biblia con esas situaciones. La idea hoy es ver qué sucedía con ellos, ¿no? Sí, claro, justamente te iba a preguntar sobre esos personajes de la Biblia. ¿Qué personajes en todo el libro de la Biblia tuvieron estos problemas de ansiedad y cómo pudieron tener la esperanza y salir de esa ansiedad, cómo Jesús los sana? De los más famosos es un profeta, ¿no? Elías, a tal punto que se esconde en una cueva. Su depresión los lleva a tal punto de no hay nadie, no puedo confiar en nadie. Acaba de enfrentarse a 450 profetas de Baal. Dice que no hay nadie, en su mente se siente solo, porque además era una falacia, no era verdad que estaba solo, pero él creía que estaba solo y se mete en una cueva perdido, no hay esperanza, no espera que la presencia de Dios lo toque de alguna manera, hasta que Dios en su misericordia le dice, no, sálgase de ahí, yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblegado ante Baal, ese no está solo. Pero mire cómo se afecta la mente en dos sentidos. Uno, sentir que tú eres el único capaz de hacer todo y que todas las responsabilidades del mundo están sobre tu vida. Y dos, de verdad sentir que no hay nadie alrededor. Creo que uno no alcanza como a discernir totalmente el caso del profeta, cuál era, pero lo cierto es que en uno o en otro sentido estaba deprimido, estaba queriendo que el mundo se lo comiera totalmente. Luego, eso termina muy bien la historia, porque él escuchaba que frente a la cueva habían ruidos, habían estruendos, y él creía que era la presencia de Dios y no era, pero de pronto hay un silbido apacible y él comienza a sentir paz, y es la presencia de Dios que está pasando por allí. Lo vemos no solo en ese episodio. Otro día está debajo de un árbol por allá, terrible, que se está muriendo, mejor no haber nacido, y ya quiere morirse, y el Señor dice, levántese ahí, tiene que caminar, y no, es que no tengo comida. Y Dios le trae un cuervo, le trae pan y carne, que yo siempre digo que las hamburguesas las inventó el Señor hace rato, pan y carne, y no, levántese que hay mucho por recorrer. Yo quisiera de pronto explicar un poco, para los que no, el tema de la salud mental, pues se presenta en varios factores y por diversos problemas, situaciones, y bueno, tenemos entre esas el estrés, la ansiedad y la depresión. Sí. Entonces, como les decía, pues se presenta por un trauma de infancia, adolescencia, también laboral. Hay muchas situaciones que traen esto, y fuera de esas situaciones que además hay que tratarlas también profesionalmente, yo quisiera saber si las enfermedades mentales van ligadas con la vida espiritual de una persona. Sí, también quiero aclararle para nuestros hermanos profesionales y los profesionales en salud que nos están viendo, que nosotros no somos profesionales en esos temas mentales y que sabemos la responsabilidad tan grande que se da cuando tenemos una persona sufriendo un tema de estos. Pero soy un pastor y mi responsabilidad es responder de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice y a nuestra experiencia espiritual. Es más, sé que puede haber algún psicólogo ahora mismo sufriendo de una enfermedad mental, así suene raro, pero pues yo he tenido la experiencia de tratar personas con esa profesión y que ellos mismos no pueden manejar, porque eso no, una enfermedad mental no le pregunta a alguien qué profesión tiene, sencillamente aparece. Que se da por diversas razones, sí, por la experiencia, sé que a veces desde niño, traumas, heridas,
situaciones que no se manejaron de la mejor manera, crisis que no se manejaron de la mejor manera, duelos, separaciones, traiciones, es un sinnúmero, o sea, puede surgir por cualquier cosa o por nada. Pero venga, y si esa persona tan buenos los papás, qué buen hogar el que tiene, puede surgir por nada también. Puede surgir porque se expuso laboralmente o en un tema estudiantil y la mente no le dio más y entró en choque. Bueno, eso son una cantidad de situaciones, pero que si afecta el tema espiritual, yo diría que sí, claro, una enfermedad, sea física o mental, nos afecta porque lo primero que afecta es la fe. Se entra en una crisis de fe, si Dios me ama, si yo creo en el Señor, si yo le sigo, ¿por qué me da esto a mí? ¿No? Y tú hacías referencia a 3 de las manifestaciones más populares, porque como les digo, no somos expertos en el tema, y sé que hay otras manifestaciones de las situaciones mentales, pero las populares, la ansiedad, el estrés, ansiedad y la depresión. Y entonces dicen las personas conocedoras del tema que la ansiedad es un extremo del pasado. O sea, es vivir aferrado al pasado y eso genera ansiedad. Luego que el estrés es un exceso del presente. Del presente, entonces, de lo actual. Queremos vivir 27 horas, 25 cuando hay 24 y nos genera estrés, correcto. O sea, tenemos tareas más de las que debiéramos, nos comprometemos más y eso nos genera estrés. Y que es contrario, ¿no? La depresión es el exceso de pasado y que la ansiedad es el exceso de futuro. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? ¿De qué me voy a morir? ¿Será que la gripa me va a matar? ¿Será que si me subo a este carro se va a estrellar? O sea, todo eso genera ansiedad. Les decía yo hace un tiempo que la ansiedad no es buena ni mala. El problema es cuando se convierte en un trastorno de la ansiedad. Porque ansiedad me produce, el primer día de colegio produce ansiedad. Pero es normal. Cualquier cosa, un curso, primer día de universidad, Chaira que se va ahora a nueva universidad, pues estará ansiosa, pero es una ansiedad que está dentro de lo sano, ¿no? Que además me prepara, o sea, hay ansiedad que es buena porque me alerta, sí. Exacto. Pero el problema es cuando eso se vuelve un trastorno de ansiedad, entonces no quieres salir, solo quieres dormir, no quieres comer, nada te parece bello ni bueno. Hay ideas de suicidio en algunas personas, no quiero vivir, mejor no hubiera nacido, que en la Biblia lo vemos también, ¿no? Vemos a Job diciendo es mejor me hubiera muerto porque mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. O sea, uno cuando oye una persona diciendo eso es porque su mente está bien afectada. Claro. Ahora dice Job tenía razones, claro, había perdido sus hijos, su familia, había perdido sus propiedades, todo lo que había hecho en la vida y una esposa que le quedó, que creo que le generaba más problema mental que le ayudaba porque le dices, pero aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. O sea, una mujer que no le ayudaba, sino que venía a hacerle estorbo en su recuperación. También Dios aparece ahí. O sea, en la Biblia todo caso de ansiedad o depresión o que liguemos con temas mentales, siempre Dios está ahí. David lo testifica de esta manera: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y esas angustias se dan precisamente en el alma, en el espíritu, en la mente. Me libró de todas mis angustias, porque cercano está Jehová a los que le invocan de verdad. Entonces sí puede generarle un tema espiritual, y creo que aquí es importante y es responsable decir que no es responsable estar comparando enfermedades mentales con temas demoníacos y que puede suceder. Está endemoniado, es que está endemoniado, es que le dio la demoniera. Bueno, creo que hay que pedirle al Señor discernimiento del Espíritu para decir eso. Correcto. Pero también, bueno, tener por lo menos el sentido común disparado o atento, porque no toda manifestación de esos casos son demonios. Y tengo que decir también que no todos son enfermedades mentales, a veces son temas demoníacos, pero sí es importante partir primero del principio de venga, analicemos de verdad qué puede ser, porque si es un tema mental, vamos a incrementar el problema en la persona, y lo he vivido y se lo digo por experiencia. Conozco de casos que han tratado temas mentales, enfermedades como depresión, ansiedad, estrés, o temas sencillamente
que ya rayan por la demencia, que también es un tema mental, y lo han tratado como un tema espiritual, como posesión de demonios, y han incrementado la situación. Conocí un caso particular en los que el paciente tenía una demencia religiosa, o sea, toda su loquera, toda su demencia giraba en torno a la Biblia porque era lo que tenía. Entonces para ella todo el Antiguo Testamento lo volvía literal y quería hacer altares y quemar cosas y eso, quemar las imágenes, las cédulas, las fotos que tenía porque no te eras imagen, pero era una demencia y todo lo asociaba con la religión. Posiblemente alguien que no tenga relación con la Biblia, esa demencia la asociará con lo que más cercano ha tenido. Y lo que se hizo fue incrementar la situación, el problema, hasta que eso fue una experiencia que tuve y el Señor nos dio la gracia, la sabiduría, entender que no era eso, llevarla a un psiquiatra, que le medicara mensualmente su pastica y estuvo bien todo el tiempo. Entonces, orar al Señor que nos muestre, y porque sí estamos para ayudar, pero ayudemos de la manera correcta porque podemos empeorar las situaciones. Sí, correcto. Mira que tú decías algo muy importante ahorita y es cuando te pregunté sobre en qué se relacionaba, cómo se relacionaba con nuestra vida espiritual, y decías, lo primero que se afecta es la fe. Y justamente te iba a preguntar sobre cuál es el papel o el rol de la fe en esos procesos para superar nuestra salud mental, ansiedad, depresión. Es fundamental. Así como te he oído de los casos que terminan en tratados por profesionales, también tengo que decir que he escuchado a personas, incluso un compañero de trabajo, que estuvo varios días en ansiedad y depresión. Y me decía, él en su testimonio me decía, es terrible, yo siempre creí que eso no era cierto. Siempre pensé que la gente era muy debilucha por andar diciendo que les llegaba esos males. Y me llegó. Y él, en el caso del personal, el manejo fue espiritual absolutamente. O sea, nunca perdió la fe. Él se paró un día y dijo, el Señor debe sanarme de esto. Yo tengo un Dios que es capaz de sanar la mente. Y le creyó al Señor y Dios lo sanó. Y no tuvo que medicarse y no tuvo que hacerlo. Pero entiendo que la fe en todos no actúa de la misma manera. Así que como hay niveles de fe, hay de poca fe, hay sin fe, hay con mucha fe. Entonces habrá gente que actuará en fe y dejará que Dios obre y Dios llenará todo vacío del corazón. Yo lo creo, en lo personal, creo que Dios es capaz de sanar cualquier enfermedad, mental, física, espiritual, de la que sea. O sea, yo sé que Dios es todopoderoso. Y es ahí donde si hay alguna persona ahora mismo lidiando con esta situación, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Sé que entrarán momentos en que dices, bueno, no vale ni la pena, pero sí vale la pena porque la vida el Señor te la dio y es el único que podrá ayudarte a superar cualquier situación. Bueno, una persona que no tenga esa fe, que no sea de pronto, que no tenga a Dios en su corazón, que no conozca y sufre estos problemas incluso de depresión también, que es muy fuerte. Bueno, yo conozco unos casos de una persona que sufre de ansiedad y depresión y evidentemente no conoce a Dios, es de la universidad, pero ¿cómo tratar a esta persona? Es decir, ella tiene un psicólogo, ella siente que no funciona, entonces ¿qué le dirías a esta persona? Sí, el tema es espiritual, debe buscar un fundamento que le genere esperanza, ¿no? Si lo que está utilizando no le está funcionando, creo que active su sentido común, busque algo que le funcione, busque al Señor, busque a Dios. Es que tiene que cambiar el entorno, definitivamente debes cambiar ese entorno en el que estás y debes cambiar tu manera de pensar. La Biblia dice que todo lo santo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tenga alguna virtud, en eso pensar. O sea, la mente tiene que estar pensando en lo que es bueno. Pero ¿cómo mi mente no la puedo controlar? Bueno, ahí es donde necesitamos de Dios, que el Espíritu Santo nos dé dominio propio para controlar incluso nuestra mente. Pero la petición del Señor a través de su palabra es que yo debo llenar mi mente de todo lo santo, de todo lo puro, de todo lo honesto, de todo lo afable, de todo lo que es de buen nombre, de todo lo que tenga virtud. Entonces, todo lo que estoy pensando tengo que pasarlo por ese filtro. Esto que pienso es de buen nombre, esto que estoy pensando es puro, esto que estoy pensando tiene alguna virtud.
y si no, pues hay que rechazarlo. Entonces, si hay una guerra mental, y los cristianos y los seres humanos y todos vivimos en una guerra mental todo el tiempo, y esa es la gracia y el poder del Evangelio. Romanos capítulo 12 dice la Biblia que nosotros hemos sido transformados por medio de la renovación del entendimiento, o sea, de la mente. Hay un cambio de mentalidad. Nuestra mente fue transformada para comprender cuál es la voluntad del Señor. Necesitas del Señor, necesitas dejar que Dios haga ese milagro de transformación mental, cambio de mente. ¿Sabían ustedes que el llamado al arrepentimiento que Jesús hacía en griego, porque predicó a esas culturas, en griego él no decía, vengan, arrepiéntase. La palabra que se usaba era metanoia, y era en griego, cambien de mente, cambien de manera de pensar. Metanoia, arrepiéntase, cambien su manera de pensar. Si tienes un problema mental, pues entonces trabajemos en la mente y dejemos que el Espíritu Santo y su palabra sean cambiando la manera de pensar. Y esa palabra que se usa, que hemos sido transformados por medio de la renovación, es el mismo milagro o el mismo proceso que se da en el gusanito de seda que se convierte en mariposa. A esto le llaman un proceso de metamorfosis. Transformado, o sea, ha habido una metamorfosis por el Espíritu y nuestra mente ha sido transformada. Si estás sufriendo, tú que nos estás viendo, de ansiedad, depresión, cualquiera de estas manifestaciones sobre la salud mental, acercarse a una persona, no estar solo nunca, porque eso es muy importante. Y lo escuchaba en otra ocasión y nos decían, una persona con ansiedad nunca debe estar sola. No. Nunca. Sí. Porque le da espacio a la mente y a maquinar con pensamientos, incluso suicidas y otros problemas. Entonces siempre buscar un refugio en alguien, en un pastor, en la madre, en un padre. Lo que dices de busque personas, y eso le llaman profesionalmente en salud el grupo de apoyo, ¿no? El grupo de apoyo más cercano. Además la Biblia dice, mejores son dos que uno, porque si el uno cayere, otro lo levanta. Entonces, rodéese de personas, y a las personas que están ahí, todos debemos tener un grupo de apoyo, pero escúchenme bien que esto es serio. Un grupo de apoyo no son 100 personas. Yo tengo 500 personas, eso no es cierto. Tú tienes 3, 4, 5 personas que son tu grupo de apoyo, o sea, gente que llamas y están ahí, o gente que te extrañan 10 minutos y están ahí. Grupo de apoyo es esa gente, no sé, su papá, esposo, personas realmente cercanas. A veces yo tengo un grupo de apoyo de 100 personas, no existe, eso no es cierto. Pero sí debemos tener un grupo de apoyo muy cercano que van a estar ahí siempre para estar con nosotros. Seguramente no son los expertos, pero van a estar ahí con nosotros apoyándonos en todo. Unas palabras para finalizar que le quieras dejar a estas personas que nos están viendo, que de pronto sufren de alguna de estas enfermedades de la mente. ¿Qué quieres decirles ya para finalizar? Mira que siempre nos quedamos cortos, ¿cierto? Porque hay tanto para hablar con respecto a este tema. Y yo sí quisiera enfatizar en el texto que les estaba hablando, ¿no? En todo lo santo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, pues en esto pensar. Confíe siempre en el Señor, confíe que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Confiar que tenemos al mejor amigo de todos y la mejor compañía de todos. No se aísle, busque ayuda, estamos para servirle. Escríbanos, si no tiene un grupo de apoyo, estamos para hacerlo con el amor de Dios y la sabiduría que Dios nos ha dado, pero siempre crea que el Señor está ahí dispuesto para ti y que no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. De eso sí estamos seguros en el nombre de Jesús. Dios puede sanar tu ansiedad, tu depresión, tu estrés o cualquier manifestación de una situación mental que estés pasando. Así que cree en el Señor y estamos aquí para ser tus amigos. Así es, qué tema tan bonito. Y bueno, dejamos aquí nuestras redes sociales. Si alguno de ustedes quieren escribirnos o escribirle directamente al pastor su problema, o si quiere que lo escuchen, vamos a estar aquí. El pastor va a estar también muy atento para escucharlo y tratar de ayudarlo. Entonces nos siguen en Instagram como IPUC Villanueva Central, en YouTube también como IPUC Villanueva y en Facebook.
Y pastor, ¿nos ayudas porfa con una oración? Amén. Y terminamos con este texto bellísimo. Dice, de manera que hoy podemos decir confiadamente, no temeré porque el Señor es mi ayudador y no temeremos lo que nos puede hacer el hombre. Entonces tenemos la confianza en el Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Esperamos, como siempre, terminamos este podcast diciéndole que nosotros no creamos contenido de entretenimiento, sino contenido que produce vida a las personas. Señor Jesús, te damos gracias. Te bendecimos, te honramos, damos gracias por las personas que nos oyen y nos ven. Pedimos que estas palabras que has puesto en nuestro corazón y nuestros labios puedan llegar a la vida de un oyente y convertirse en un manantial de vida para ellos, pero también en medicina para su alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, bendiciones. Preguntas de esta generación.